Si existe algo que no puede negarse sobre el linaje, es que su historia ha sido una de las mejores que ha creado últimamente la WWE, y que mes a mes demostraba con sus segmentos que era puramente cine, y todo lo que se construyó alrededor del linaje acabó eclosionando en una guerra civil entre familia. Y me parece justo decir que la superestrella que más destacó en este ángulo fue Jey Uso, quien junto a Roman Reigns habían dado comienzo a la grandiosa historia del linaje, y que un par de años después serían los encargados de ponerle una clase de punto final a lo que hasta ese entonces se le conocía como el linaje, lo cual condujo a la primera derrota limpia de Roman Reigns en más de 3 años, y que ocurrió a manos de la persona que más había sufrido bajo el régimen del jefe tribal, Jey Uso, y el cual poco tiempo después buscaría acabar con el histórico reinado de Roman Reigns. En el evento más caliente del verano, Jey Uso tendría el combate más importante de toda su carrera, y por unos breves instantes parecía que iba a acabar con el histórico reinado del jefe tribal, pero la inesperada intervención de su hermano Jimmy Uso a favor de Roman Reigns acabaría con cualquier oportunidad que Jey Uso hubiera tenido de conquistar su primer campeonato individual en WWE, y este es el momento donde gran parte de la comunidad concluye que la historia del linaje se fue a pique, comenzando porque los motivos que dio Jimmy para costarle a su hermano su primer campeonato mundial eran excusas flojas que no parecían tener sentido dentro de la narrativa, y lo que pintaba para ser un combate entre hermanos acabó en uno de los peores buqueos de los últimos años que acabarían afectando la credibilidad de Jimmy Uso. Y es que mientras Jey Uso se consagraba en el show de los lunes como una de las superestrellas más queridas del universo de WWE, en el show de los viernes estaba ocurriendo todo lo contrario con Jimmy Uso, el cual hasta día de hoy no parece tener un rumbo fijo más allá que enfrentar a su hermano en la vitrina de los inmortales, cosa que dejaría en evidencia con su pobre manejo creativo. Teniendo un retroceso en su personaje, Jimmy pasó de desafiar las órdenes y atacar al jefe tribal a intentar formar parte una vez más del linaje, olvidando que estos mismos fueron quienes lo mandaron al hospital. Y no conformes con esta incongruencia, los creativos volvieron a Jimmy Uso en un bufón que solo está allí para seguir fielmente lo que le ordena el jefe tribal, lo que ha dañado severamente su credibilidad. Y hasta día de hoy parece que la WWE está muy segura de que el combate entre hermanos se vende por sí sola, pero si nos guiamos por la popularidad que Jey Uso ha ganado en los últimos meses, está más que claro que será él quien salga como ganador del magno evento. Y con este video no quiero demostrar que puedo ser mejor booker que los creativos de WWE, ese no es el objetivo de este video. Esto lo hago para demostrar que aún en la incongruencia puede contarse una historia interesante, que puede mantener al público sintonizando semana a semana los shows de WWE. Así que pónganse cómodos y escuchen cómo yo construiría la historia que nos llevaría a un combate de hermano contra hermano, y en el proceso darle más credibilidad a Jimmy Uso. Con la reciente victoria de Cody en la batalla real, con The Rock insinuando un combate contra la cabeza de la mesa, y con un gerente general que no se doblega a los deseos del linaje, y un Randy Orton aún sediento de venganza, el tiránico reinado de Roman Reigns corre más peligro que nunca, por lo que si quiere mantenerse a la cabeza de la mesa va a necesitar de toda la ayuda de su familia. Pero Roman sabe que Jimmy no puede ser de gran ayuda, así que preocupado decide tomar cartas en el asunto. Roman Reigns llega a la arena acompañado de Paul Heyman y le ordena que busque a Jimmy Uso. El samoano, como el perrito faldero que es, no tardará en acudir al camerino del jefe tribal e intentaría ganarse su aprobación diciendo tonterías. Roman, quien no tiene tiempo para esas tonterías, solo lo escucha en silencio. Y entonces el hombre sabio, Paul Heyman, intenta explicar la
la terrible situación en la que se encuentra el linaje, Jimmy dice que lo comprende y que no se preocupe porque él cuidará las espaldas del jefe tribal. Y Roman Reigns le pediría a Jimmy que lo demostrara, acabando de una vez con Randy Orton. Pero Jimmy no es rival para Orton, y tras recibir una paliza regresó al camerino del jefe tribal e intenta excusarse preguntando que dónde estaba solo, ¿por qué no lo ayudó? Roman responde que no importa dónde está solo, y comienza a enumerar todas las veces que Jimmy ha sido derrotado, y por su culpa el linaje ha sido humillado, y entonces centra su ataque en Jey Uso, diciendo que este tiene más éxito por su cuenta que Jimmy con el respaldo del linaje, y de pronto aparece solo detrás de Jimmy, quien lo mira asustado, gesto que hace explotar al jefe tribal y pide a gritos que lo vea a él. Jimmy, cabizbajo, mira a Roman Reigns, quien cuestiona la lealtad de Jimmy, pero este asegura que es leal al linaje, y entonces Roman pregunta ¿por qué no se encargó del problema llamado Jey Uso? Y Jimmy no sabe qué responder. El jefe tribal asiente en silencio y pregunta al hombre sabio si su jet privado está listo para viajar. Paul Heyman responde que está listo. Roman asiente satisfecho y se levanta de su asiento, y con tono autoritario le ordena a Jimmy Uso que lo espere en el jet privado, mientras que él se encarga de los asuntos de la familia junto a Solo. Pero antes de irse, Jimmy pregunta que a dónde irán. Roman no se ve satisfecho de que Jimmy hubiera cuestionado su orden, así que responde que irán a recuperar la memoria de Jimmy Uso. Este no entiende la respuesta y el hombre sabio lo incita a que espere en el jet privado. Y esa noche Jimmy desaparece junto al jefe tribal. Durante las siguientes semanas se intentaría saber sobre el paradero de Jimmy Uso con entrevistas al hombre sabio, Paul Heyman, pero este no respondería las preguntas, aunque aseguraría que el linaje está más fuerte que nunca. Y durante esas semanas se repasaría la historia de la tribu Anoa'i y sus tradiciones con videos promocionales. Mientras esto sucede, Jey Uso gana una oportunidad por el campeonato intercontinental de Gunther, y tras librar una guerra con el general del ring, parece que será Jey quien acabe con el histórico reinado de Gunther, pero a poco de ganar, un hombre enmascarado le costaría su combate, y un incrédulo Jey Uso descubriría que el responsable era su hermano Jimmy, quien se apresura a desaparecer por la zona del público. Y esa misma semana, la noche del viernes, Jimmy Uso haría su regreso con una actitud más seria. Tomaría el micrófono bajo el abucheo de la gente, y antes de nada daría gracias al jefe tribal por haberlo salvado, y pediría al público que reconocieran a Roman Reigns como el jefe tribal, y entonces respondería a las preguntas de ¿a dónde se había ido? Jimmy diría que regresó a su origen. Roman lo llevó de regreso a la isla de la relevancia, donde conectó de nuevo con sus raíces y aclaró sus pensamientos, y antes de que pudiera explicar sus razones del por qué había atacado a su hermano Jey Uso, este irrumpiría en la arena pidiendo explicaciones, pero no podría llegar al ring al verse rodeado de guardias, y el gerente general saldría a pedirle que se marchara de la arena. Jimmy Uso, por su parte, acabaría escapando de nuevo por la zona del público, y durante esa misma noche, Jimmy reaparecería para ayudar a Solo en su lucha de aquella noche. La siguiente semana, Jey Uso intentaría hacer entrar en razón a su hermano, hacerle saber que Roman Reigns solo lo estaba utilizando como lo hizo con él, y esa misma noche, Jey tendría una lucha para ganar un puesto en la cámara de la eliminación, donde el ganador retaría al campeón mundial peso pesado en la vitrina de los inmortales. Pero al igual que la semana pasada, Jimmy le costaría esta oportunidad a su hermano, y desaparecería en un abrir y cerrar de ojos. Esa misma semana, en viernes, Jimmy saldría al ring acompañado del hombre sabio Paul Heyman, el heredero Solo Sikoa, y antes de explicar nada, pediría al público que reconocieran a Roman Reigns como el jefe tribal. Después del ritual, explicaría sus ataques. Haría énfasis en que los Usos provenían de un importante linaje, pero no solo la sangre los unía,
sino que habían llegado al mundo juntos, y Jimmy pensó que siempre se mantendrían juntos, y que cuando notó que Jay no estaba feliz dentro del linaje, él, Jimmy, eligió a su hermano por encima de su propia familia, y lo ayudó en el intento de derrocar al jefe tribal. Pero entonces él acabó en el hospital. ¿Y qué hizo su hermano? Se aprovechó de su desgracia para ganarse una lucha titular contra Roman Reigns y convertirse por su cuenta en campeón mundial. Y confiesa que eso no le dolió. Lo que le dolió fue que Jay no lo hubiera visitado en el hospital y que en cambio se centrara solo en el éxito individual. Y mirando a la cámara confiesa que odia a su hermano y que odia ver todo lo que consiguió a costa de su desgracia, y asegura que todo eso tuvo que haber sido para él, no solo porque era el hermano mayor, sino que fue él quien tuvo el valor de rebelarse al jefe tribal. Jimmy cae en cuenta de lo que ha dicho y guarda silencio un par de segundos. Se acerca solo y le da un abrazo, y después de intercambiar unas palabras con el hombre sabio, también le da un abrazo y sigue hablando. Dice que muchos lo tomaron por un idiota cuando decidió regresar al linaje, pero Jimmy no lo ve así. Su manera de verlo es distinta. Jimmy cree que el jefe tribal y el linaje lo salvaron y lo aceptaron de vuelta, a pesar de que él había atacado a su propia familia, y un tanto sentimental, declara que ahora que ha abierto los ojos, reconoce que la verdadera amenaza siempre ha sido Jey Uso, y jura que acabará con él por el bien de la familia. La siguiente semana, el lunes por la noche, Jey Uso se muestra destrozado por las palabras de su hermano y un tanto acalorado reta a Jimmy Uso a una lucha en el siguiente Pague por Ver, la cámara de la eliminación, pero Jimmy el viernes por la noche declinaría el reto, explicando que el hombre sabio le había conseguido una lucha para ganarse un lugar en la cámara de la eliminación, y en el main event de esa noche Jimmy libraría una guerra con LA Knight, pero en los momentos finales, Jey Uso haría su aparición costándole el combate a su hermano. Y después de la cámara de la eliminación, el lunes por la noche, en un segmento en el camerino de Roman Reigns, se vería cómo este le comía la cabeza a Jimmy convenciéndolo de que no podría ganar nada mientras que Jay siguiera en su camino. Jimmy entonces le pide que no siga y le asegura que sabe lo que tiene que hacer. Esa misma noche, Jimmy junto a Solo destruyen a Jay, y cuando Solo está a punto de lesionarlo, Jimmy lo detiene y acepta la lucha de su hermano para WrestleMania, y desde aquí se desataría la guerra de linaje contra Cody, Orton y Jimmy Uso, dejando todo preparado para la vitrina de los inmortales. Y de esta manera, creo yo que podría dársele mucha mayor importancia a la lucha de hermano contra hermano, aunque puede que también sea una tremenda fumada, pero igual quería compartirla con todos ustedes. Y me gustaría saber qué piensan sobre este buqueo que he planteado. Dejen sus opiniones en un comentario. Y sin nada más que agregar, nos vemos hasta la próxima.